Con nuestro periodista de diario desde Valencia, Quique Martínez. ¿Qué tal, Quique? Buenos días. Hola, muy buenos días y encantado de estar con vosotros. Muy bien, Quique. Tenemos a Begoña Gómez ya de nuevo ante el juez Peinado, ya dentro en el juzgado de Plaza de Castilla, ha llegado pronto. ¿Qué podemos esperar de esta declaración, Quique? Hombre, pues esperar, yo espero muy poco o prácticamente nada. Más allá de todo este juego de evasivas en el que evidentemente Moncloa quiere evitar esa famosa foto, que más o menos hasta ahora la ha evitado, ya no solo la foto entrando al juzgado, sino la propia foto de Begoña ante el juez. Más allá de eso, pues lo esperable es que Begoña Gómez se acoja a su derecho a no declarar, no responda ni una pregunta y así transcurra la declaración ante el juez. Vamos, es lo que ha venido haciendo en las otras declaraciones. Recordemos que esta es la tercera vez que se ven las caras Begoña Gómez con el juez Peinado, que a Begoña Gómez le han sumado dos presuntos delitos más, ¿no? Por el tema del famoso software este de la Complutense, ¿no? Que se pagó con dinero a la Complutense, pero luego ya lo inscribió a su nombre. Y que vamos, y que me imagino que el juez le preguntará por este tipo de situaciones, como también el tema de la famosa asesora de Moncloa, que también tiene que ir mañana ante el juez, mañana o pasado, creo que también tiene que ir ante el juez. Eso En, es. esta, en este caso, en calidad de testigo, ¿no? No sé si. Pues no sé si fue la semana pasada la asesora, ahora me acabo de perder un poco, pero vamos. También está el tema de la asesora de Begoña Gómez, bueno, no de ella, la asesora de Moncloa, que Begoña Gómez utilizaba para sus negocios privados, ¿no? Y este asunto también se ha ido sumando a la causa, pero vamos, más allá de esto, yo creo que su propia declaración no va a aportar nada, nada, ¿no? Es la estrategia judicial de ella y ahí está, ¿no? O sea, no creo que vayamos a salir hoy con algún gran titular, ¿no? De la declaración de Begoña Gómez. Estábamos preguntando a Hugo Pereira sobre su estrategia. ¿Hasta dónde podría llegar esta estrategia? Porque claro, cada vez son más evidencias, Quique, las que apuntan a, bueno, pues que ahí hubo cosas que no son del todo regulares o del todo legales en su máster con la Universidad Complutense, ¿no? En ese máster, para empezar, que hizo sin tener la titulación requerida, es decir, con una titulación de estudios de secundaria, que esto ya es lo primero que llama la atención, ¿no? Nada más empezar. Sí, aunque eso podría no ser delito, es decir, el que pueda uno a lo mejor acceder a un máster o a una cátedra sin tener una titulación universitaria, eso podría no ser delito. Aquí podría ser un poco bastante fuera de lo normal, ¿no? Dentro del funcionamiento de una universidad, donde se notaría ahí un poco de trato de favor. Probablemente si otra persona sin un estudio universitario, sin titulación universitaria, fuera a proponer eh, un máster o una cátedra a una universidad, salvo que fuera un fuera de serie, que hubiese, no sé, hubiese hecho pues una persona muy destacada en el mundo empresarial o en el mundo periodístico o algo así, que puede haberlas y que se hayan formado con el trabajo a lo largo de los años y no hayan tenido una titulación previa. Pero en el caso de Begoña Gómez no era ni lo uno ni lo otro, ¿no? No era una persona ni con una trayectoria profesional destacable, ni una persona con una trayectoria pues a nivel de formativa destacable. Entonces ahí sí que habría un trato de favor, pero no sería delito. Aquí la cuestión es el delito por el que se persigue a Begoña Gómez es ese intercambio de favores, ¿no? De las reuniones que ella tenía con el, con el empresario Barrabés, que era el que impulsó la cátedra o el que le ayuda a ella a la cátedra y a la Universidad Complutense, que luego recibía contratos del propio gobierno de Pedro Sánchez y que además el propio Pedro Sánchez homenajeó a un público, ¿no? Y que luego hemos descubierto que iba a Moncloa como Pedro por su casa en más de una decena de ocasiones a reunirse con la propia Begoña para trazar los negocios tanto de él como del famoso máster, incluso llegó a verse con el propio Pedro Sánchez, ¿no? Ahí es donde estaría, ¿no? El presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias que se le atribuye a Begoña Gómez. Y a esto se suma, como insisto ahora, el tema del software, que para que rápidamente lo entienda la gente, es un programa interno que la propia Begoña Gómez, o más que ella, su máster, su cátedra, crean para su programa, pero luego, o sea, pagado con dinero, evidentemente, de la Complutense, pero lo que luego yo registra su nombre, por lo que legalmente es propiedad de Begoña Gómez, aunque no lo haya pagado la propia Begoña Gómez, ¿no? Se ha apropiado de un material
que debería ser propiedad de la universidad, ¿no? Entonces, este segundo caso es el que luego le hace acumular a Begoña Gómez 2 presuntos delitos. Y a una tercera cuestión es el tema de la asesora, de la famosa asesora que trabaja en Moncloa, que haría como de nexo o como de secretaria personal de Begoña Gómez en sus negocios privados, recibiendo correos y gestionando asuntos de la Complutense que eran de la propia Begoña Gómez, ¿no? Aquí también se ha hablado mucho sobre, no, es que todas las mujeres de presidentes han tenido una asesora o un asistente personal, más que una asesora es un asistente personal. Digo, sí, es verdad. Todas las mujeres de presidentes han tenido un asistente, pero en ningún caso ese asistente personal se ha dedicado a hacer negocios privados. Un asistente personal pues, es una persona que, una mujer del presidente puede tener una agenda, tiene que ir a lo mejor a algún acto público, entonces este asistente le prepara la agenda, a lo mejor le prepara el discurso, le aconseja, pero en ningún momento se pone a gestionar tus negocios privados para tu lucro privado, ¿no? Que ahí es donde estaría de alguna forma la irregularidad con el tema de la famosa asesora de Moncloa. Vamos a conectar también con nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, gran expectación en torno a esta declaración de Begoña Gómez. No sé si esa expectación va a ser correspondida por Begoña Gómez, porque, bueno, no sé qué opinas, pero igual va a seguir la misma línea que ha tenido hasta ahora. Es un enigma si va a hablar o no va a hablar. En todo caso, seguimos un poco con el mantra de estar explicando que la Tierra es redonda cada vez que ya está citada o no. Mientras esperaba a la conexión, me imaginaba qué habría ocurrido en el caso Ábalos, en el caso Coldo, si hubiera unas pruebas tan concluyentes como las hay en este caso. Por ejemplo, en el caso de Ábalos, se está viendo a ver si hay tráfico de influencias o no. Y resulta que ahí no se ha encontrado ninguna carta de recomendación firmada expresamente por el ministro Ábalos para decir esta empresa es magnífica. Eso lo ha hecho Begoña Gómez. Ábalos no se ha llevado mascarillas a su casa o las ha registrado a su nombre. En este caso sí se ha producido que Begoña Gómez ha registrado su nombre. Una cuestión que no es que se haya financiado con dinero público, es que lo ha adjudicado ella, ese dinero público, cosa que también se señala como una ilegalidad, para crearse esa aplicación, esa herramienta informática que luego ha registrado a su nombre, sabiendo, porque debía saberlo, dado que la ley la ha hecho su marido, que los bienes de una universidad son de dominio público, es decir, digamos, propiedad de la universidad pública, no de nadie más. Por tanto, nadie puede registrar algo de una universidad pública. Ni se puede llevar las cañerías tampoco, porque efectivamente pertenecen a la universidad. Por tanto, si un fontanero se lleva cañerías de la Universidad Complutense y la registra a su nombre, pues está cometiendo un acto de apropiación indebida. Si además el fontanero ha creado una empresa para vender esas cañerías, pues parece que hay mayor motivación y mayor articulación de elementos delictivos para seguir esa senda de canalizar, rentabilizar algo que es de propiedad pública. Y aquí estamos hablando de eso, algo tan evidente como que alguien ha registrado un bien público a título privado. A veces cuando hablo contigo, creo haber puesto el ejemplo de si yo registro un piso que es tuyo, estoy cometiendo un delito. Si luego añadiera que he creado una agencia de alquiler o de venta de viviendas, si resulta que digo que esa propiedad tuya es mía, pues parece que estoy configurando elementos delictivos para poder ejecutar esa apropiación indebida con la que ha arrancado esa operatividad en torno a mi puesto de trabajo. Entonces, yo creo que sobran elementos para que la acusación se fuera afianzando ya en términos tan concretos como esos. Y no vale la excusa que está esgrimiendo Begoña Gómez a veces, diciendo, no, la Complutense sabía lo que estaba haciendo. La Complutense me aconsejó cómo hacer lo que hice. Si la Complutense le aconsejó cometer un delito, no rebaja en nada su tanto de culpa, porque ella debe conocer la ley y debe cumplirla. Y si la Complutense hizo oídos sordos de lo que estaba haciendo, o miró para otro lado, o consintió o favoreció un delito, pues será una complicidad en un delito, pero no deja de ser un delito, porque es que es de libro. Si la ley dice que es de propiedad de la Complutense todo aquello que toca a la Complutense,
es que no cabe una otra interpretación, de decir, no, es que me equivoqué, es que lo hice por un bien supremo de favorecer la difusión de esa aplicación, pero es que además es crear una empresa privada para utilizarla, aunque luego no lo llegues a usar por lo que sea. Entonces, la confección de esa tipología delictiva yo creo que ya es medianamente suficiente. Estos dos últimos delitos que incorporó ya posteriormente el juez Peinado, el de precisamente este que dices de apropiación indebida y ese de intrusismo laboral, que además el intrusismo laboral es porque, si no me corriges, es porque ella firmó unos pliegos de adaptación de ese software a la Universidad Complutense, ella, como Begoña Claro. Gómez, algo que solamente pueden firmar técnicos de informática especializados en ese tipo de adaptaciones y por eso precisamente presentó una denuncia el Colegio de Técnicos de Informática de Andalucía, ¿no? Que la elevó al Colegio Nacional y ahí ha quedado la cosa de momento. Pero esos dos Claro, nuevos delitos que incorporó Peinado pueden ser claves, ¿no? En la resolución claro, judicial de este claro. caso. Desde luego, el más meridiana me parece la apropiación de vida, porque nosotros publicamos antes de que ella fuera imputada por ese elemento que una ley que generó Sánchez y una ley que previamente ya estaba también instituida por Zapatero, nada menos, es decir, dos leyes socialistas, que es cómo se regula las universidades públicas en España, decían, todo aquello que sea propiedad de una universidad, incluida la propiedad intelectual, es inalienable, nadie la puede registrar, nadie puede utilizar en su nombre. Es decir, eso, en todo caso, para que ocurriera eso, tendría que ser con un permiso expreso y escrito del rector. Aquí, salvo que haya permiso expreso y escrito del rector, lo cual tendría que explicar por qué, sería delito, siempre, en todos los casos. ¿Por qué? Porque se apropia de algo que es público. Lo del intrusismo no es a veces por lo que la gente interpreta, si tenía cualificación o no, digamos, doctoral, ella o académica, sino que cuando uno hace un pliego o hace una adjudicación, tiene que tener, digamos, una habilitación especial para dar contratos. Es decir, Ábalos no puede dar un contrato. ¿Por qué? Porque es ministro. Lo tiene que hacer la mesa de contratación. Y en el caso de la Complutense hay una mesa de contratación, hay unos técnicos que tienen que decir, ¿nos parece bien esta empresa? Sí, no. ¿Cómo pagarle? ¿Por qué pagarle? ¿Qué criterios hay para adjudicar eso? Y ella lo hizo directamente, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Entonces ahí, pues desde fuera ha habido personas que han dicho, ella no está capacitada para hacer eso, no le toca hacer eso, ni debía hacerlo, porque ella es solo un elemento académico ahí que tiene que velar por su cátedra, de dar bien las clases, etcétera, pero no la parte de infraestructura, de intendencia, es decir, yo pago, porque en otras cosas, ya no solo es que ella pague sin esas habilitaciones, ¿por qué ella elige a la empresa que elige para pagarle? Es decir, ¿dónde está esa licitación para saber por qué ha escogido esa empresa y no otra? Cuando encima coinciden empresas que tienen que ver a veces con su mundo de patrocinios. Es decir, se juntan muchas cosas que pueden hacer sospechosa esa contratación, ya no solo porque ella ejerza ese poder para el que no está habilitada, sino porque encima puede ser una suerte de capricho personal o sospechoso porque ha escogido esa empresa, porque de coger Google o Manpower o cualquier otra empresa o Deloitte, pues hay una decisión personal. A la que ella fiche, va a recibir un dinero que de otro modo no lo habría recibido. Entonces, por eso hay que vestirse, digamos, con un ropaje de honestidad y de distancia. Tiene que dejar en manos de profesionales asépticos, neutrales, independientes, que hagan esa labor para que no parezca que ella dice, oye, yo te contrato por aquí y luego tú tendrás un gesto conmigo como sponsor, porque si no, cabe esa sospecha. Y eso es un poco... Mercado, Sí, luego te pregunto alguna cosa más también en relación con esto, si me permites unos minutitos más. Francisco Mercado, llama la atención la cantidad de seguridad que montan alrededor de Begoña Gómez, cuando, hombre, no hace demasiado tiempo, hace relativamente pocos años, vimos a una infanta de España, a la infanta Cristina, hacer un paseillo absolutamente inmisericorde caminando hacia un juez, ¿no? Por aquello del asunto relacionado con Iñaki Urdangarín. Llama la atención el despliegue tan brutal de seguridad que se monta cada vez que esta mujer, que la mujer del presidente del gobierno tiene que ir a declarar, ¿no? efectivamente, es decir, o faltan manifestantes o sobran policías, pero digamos que es una especie un poco desproporcionada lo que está ocurriendo. Y a mí me parece bien la caballerosidad de la decana de los juzgados, que además es conservadora, por cierto, para que no tenga que sufrir los avatares de hostilidades, insultos o cosas peores, si es que fuera el caso.
pero no siempre ha sido así. Es decir, no creo que a ratos se le facilitara la entrada por un garaje cuando iba a los juzgados, ni a Bárcenas, etcétera. Es decir, tenía que hacer el paseillo, pues que es una especie de pena adicional, es verdad, que tienen todos los imputados en España o los investigados. Y Begoña es otra investigada, se le está eximiendo por esa caballerosidad de, bueno, es decir, que no sufra esos avatares cuando está ahí en vías de entrar a los juzgados, pero es una nueva desigualdad, es decir, no se ha hecho casi nunca y además con tanta explicación de que es que la empresa privada que cubre esto nos dice que puede haber incidentes, que va a haber una marcha de actividad y la marcha de actividad, desde luego, me parece de las más pacíficas de la década, por lo que veo, porque no hay nadie prácticamente ahí. Hay una decena de personas que están asistiendo a que entra Begoña Gómez y se acabó. Y, por otro lado, estas personas que hace no mucho defendían los scratches, según a quién y cuándo y cómo, pues, hombre, quizá es un precio político que uno debe soportar cuando tu conducta no ha sido la más apropiada, tan inapropiada que de hecho investiga un juzgado y que te ha señalado ya con 4 delitos que han sido ratificados por otros jueces diciendo que esa investigación es correcta, no es una locura del juez Peinado, es una locura, entre comillas, avalada por 3 magistrados de la Audiencia Provincial en 2 ocasiones. Igual es una especie un poco desmedida, digamos, que tenga que entrar siempre por el garaje porque se trata de Begoña Gómez, pero si se tratara de Rato, no, si se tratara de Bárcenas, no. Habría que pensar si es que entonces nadie le insultaba a Bárcenas o nadie le insultaba a Rato. Yo creo que sí le insultaban y decían de todo a Bárcenas y a Rato y lo sufrían y la izquierda callaba. La izquierda callaba, no le parecía mal ese paseillo mediático y esa pena adicional, como tú bien decías también, en el caso de la Infanta y de Urdangarín, que a cara descubierta, digamos, estuvieron ahí unos 50 o 100 metros recorriendo ante la vista de todo el mundo que había comentado al juzgado. Alguno diría alguna cosa inconveniente, claro, suele suceder. Pero, insisto, pese a todo, no me parece mal el exceso de prudencia que nadie va a agradecer, porque aunque la justicia haga eso en beneficio de Begoña, dándole ese trato privilegiado, después dirán que la justicia persigue a Begoña Gómez por intereses políticos. Pero bueno, yo creo que está bien que la justicia sea elegante y que se exceda en su protección de los derechos individuales, incluso cuando en otros casos no lo ha hecho. Francisco Mercado, antes de despedirte me gustaría también una valoración, porque esta es la semana judicial absolutamente de infarto para Pedro Sánchez, que concluye el día 20 con la declaración de la asesora de Moncloa, de Cristina Álvarez. Esta es la mujer que trabajaría para Begoña Gómez desde la Moncloa, como funcionaria de Moncloa, con los correos corporativos de Moncloa, para que ella, bueno, pues fuera abriendo paso a su máster en la Complutense, ¿no? Esto es el día 20, pasado mañana, el viernes. Claro, es que fíjate que hay una cuestión adicional que a veces no se valora suficientemente, no importa tanto quién hace algo como qué peso tiene quien hace eso. Es decir, cuando dicen, bueno, en fin, que otros presidentes han tenido asistente, pero es que esta asistenta, con sello de Moncloa, dice, nos gustaría que financiaras este proyecto de Begoña. Nos gustaría, cuando tú firmas eso desde Moncloa, el empresario puede pensar, ¿a quién le gustaría esto? ¿A la funcionaria? ¿A Begoña? ¿O al presidente que paga a esa funcionaria? Es decir, estás empleando un nos majestático, un colectivo que está englobando a Moncloa. Si desde Moncloa te piden que financies una empresa, ¿qué va a hacer un empresario? Va a decir, no, a mí Moncloa me da igual. Que esto es un tema privado, no de esta chiquita que no cuenta nada, y te está pidiendo una funcionaria de Moncloa, asistente de la esposa del presidente. Es decir, es como cuando se quita valor a que Begoña recomiende una empresa. Si la esposa del presidente, ante un tribunal que evaluar méritos de una empresa, recomienda a una empresa, léase Barrabés, si esas recomendaciones las leen los funcionarios, los jefes de los funcionarios, el director de ese organismo, ¿qué creen que mensaje está lanzando Moncloa? ¿Que les da igual? ¿Que es una recomendación como cualquier otra? Hombre, la gente se cuadra. Es decir, si a ti te llega una recomendación de lo que sea, de la máxima instancia de tu periódico, hombre, te tomas un poco en serio. Si te lo envía la señora limpieza, pues a mí qué más me da. Pero si te dice, nos gustaría que, para ti es una orden ese consejo del máximo
responsable de tu periódico. Sabes que te juegas ahí mucho si desobedeces un consejo de alguien porque dices, oye, ¿te importa un carajo lo que yo te recomiende? No entiendo. Y aquí pasa lo mismo, es decir, ¿cómo va alguien a tomarse en vano una recomendación de una funcionaria de Moncloa trabajando para la esposa del presidente emitida desde Moncloa? Es decir, claro, es esa confusión de intereses que tanto le está costando políticamente, judicialmente a Sánchez y que no entiende. Cuando él se queja del acoso, de las cuentas que le piden a Begoña, de las cosas que están investigando, esto se podría haber resuelto de otra manera el primer día. Decir, mira, ¿sabes qué? No hace falta que un juez me pida las cuentas, las voy a enseñar yo. Estas son las cuentas de Begoña. Estos son los ingresos que ha tenido y por qué concepto. Estas son las adendas de los convenios que ella ha firmado. Pero esa transparencia no ha existido. Está sufriendo una transparencia a la fuerza porque la transparencia voluntaria, la que debería sostener un demócrata como pregona ser él, no la ha querido compartir con la ciudadanía, cuando es un tema para haber ido al Congreso de los diputados y haber dicho, todo lo que queréis saber de mi esposa lo va a decir ella o lo voy a decir yo. Ella la parte que le concierne y yo la parte que a mí me toca. Yo he contratado a Barrabés por esto y por esto, por esto. Ella ha recomendado a Barrabés por esto, pero cero información y luego lo nubila que los jueces hagan esa labor que él ha impedido hacer. Porque recordemos que, por cierto, este juez que estaba investigando lo más nuclear del tema de tráfico de influencias, que son los contratos de Barrabés, que como nosotros destapamos, creció casi un 600% durante la etapa de Sánchez, no lo investiga ya él, lo investiga la Fiscalía Europea. Se lo han hurtado. Y claro, ahí estaban las recomendaciones de Begoña Gómez. ¿Qué han sido esos contratos? Están en el limbo de la Fiscalía Europea, que es la Fiscalía B de Sánchez, para que la gente no sepa cómo se tramitan judicialmente los casos. No sabemos si avanza o no avanza esa investigación, si va a ser exonerada y exonerado Barrabés, o qué habrá, porque solo Dios y la Fiscalía Europea saben lo que está ocurriendo ahí. Es Diario, muchas gracias por esta colaboración con nosotros en este programa tan centrado en Begoña Gómez, una de tus especialidades, por cierto. Gracias y hasta la próxima, Francisco. Bien, tenemos a Quique Martínez también, nuestro periodista, jefe de redacción de Es Diario en Valencia, Quique Martínez. Estábamos hablando con Mercado de la declaración del día 20 de Cristina Álvarez, de la funcionaria de Moncloa, pero ayer quien estuvo en el Supremo fue Koldo García, que es una de las patas fundamentales de toda la trama de corrupción, Ábalos, Koldo, Aldama, y parece que ahí hubo una estrategia de autoprotección y de protección mutua entre Ábalos y Koldo García, aunque sí que dejó ver o señaló, bueno, que podía haber encuentros, o que hubo encuentros hasta en su domicilio de Aldama con Ábalos, que bueno, que iba mucho por el ministerio Aldama, a hablar de Europa y tal, pero sí que hay una estrategia claramente pensada y meditada para protegerse mutuamente. Sí, efectivamente, la declaración de Koldo de ayer confirma que está todo acordado y pactado con Ábalos. Hay una estrategia conjunta donde los dos se apoyan mutuamente, donde incluso de alguna forma Ábalos como que se quita de toda culpa, Koldo sí que asume parte de la culpa, niega que haya recibido mordidas y niega la principal acusación de Aldama de haber recibido mordidas y comisiones, pero sí que se, como entre comillas, autoinculpa de que era él que gestionaba las reuniones con Víctor de Aldama, ¿no? De una forma, para proteger de alguna forma a Ábalos de estas reuniones o de este contacto, ¿no? Y esto lo que deja entrever es que está todo perfectamente coordinado, acordado y pactado entre ellos, y yo me atrevo a decir incluso que con un visto bueno o con una coordinación también desde Moncloa, ¿no? Porque también la declaración de Koldo exime al PSOE de cualquier culpa, ¿no? Ya no solo a Ábalos como secretario de organización del PSOE y como exministro, ¿no? Y como mano derecha que era entonces de Pedro Sánchez, sino a todo lo que es el Partido Socialista, ¿no? Aunque Koldo tenga que asumir esa responsabilidad de ser el nexo de unión con Víctor Aldama. Además, es que si uno ve, hay un muy curioso ayer en 4, en el programa Código 10, Koldo hizo una entrevista, ¿no? Que estaría ya grabada. Entonces, hay una pregunta clave para que veamos esta coordinación, que es que le preguntan qué opina él
de Ábalos cuando Ábalos dijo, y le ponen unos cortes de hace un año, cuando salta todo el caso y cuando Koldo es detenido y nadie sabía aún nada, ¿no? Y salta todo esto de sorpresa. ¿Qué opinaba de Ábalos cuando Ábalos de alguna forma reniega públicamente ante las cámaras de televisión del propio Koldo, diciéndole que le había de alguna forma decepcionado, que fíjate tú, que tenía la corruptela en casa y no lo sabía? Y el propio Koldo sale en defensa ayer de Ábalos, y dice que eso, bueno, eso lo dijo en ese momento porque estaba influenciado por los medios de comunicación, pero realmente eso no lo piensa de mí porque yo tengo un gran aprecio por Ábalos. Es decir, se nota ese cambio de estrategia del propio Ábalos y de Koldo, en un primer momento Ábalos intentar salvarse echándole la culpa a Koldo y diciendo que la ha decepcionado y que todo es culpa de él. Ahora, de alguna forma, los dos taparse y vender que eran grandes amigos y bueno, que lo serían, sí, eso sí que me lo creo, ¿no? Que eran grandes amigos y grandes colaboradores, que Víctor Aldama miente con las comisiones y que de alguna forma Koldo hasta se sacrifica por la causa y se convierte en ese nexo de unión entre el gobierno y Víctor Aldama, dejando de alguna forma a Ábalos fuera de la ecuación, ¿no? Esto está todo completamente pactado y probablemente si al final Ábalos saliese limpio y Koldo se llevase algún tipo de condena, seguro que está pactado algún tipo de compensación. Vamos, es que pongo la mano en el fuego. Quique Martínez, muchas gracias por tu colaboración en El Despertador de hoy, en relación sobre todo con Begoña Gómez, también con ese Koldo García que ayer Seguimos con declaró. Begoña Gómez, que como estabais comentando, los manifestantes, que como que ha entrado con Guardia Civil y con coche oficial como si fuera un cargo de gobierno. Vamos, aún seguimos con Begoña Gómez. Gracias, Quique. Luego nos escuchamos esta tarde, en las tardes, también para hablar de Begoña Gómez y de otros asuntos, como lo del fiscal general del Estado y sus intrigas, digamos, para imputar a Mazón.